Listen-only mode. Buenos días a todos. Me gustaría que algunos de ustedes me confirmaran si me están escuchando bien y si todo está en orden para que comencemos ya la presentación. ¿Dónde las preguntas? Aquí. Ok. Listo, perfecto. Entonces me confirman todos que se está escuchando bien. Entonces los invito a que comencemos el webinar de este mes para hablar de lo que ha sido el comportamiento del mercado, las oportunidades que estamos viendo para este mes y el informe que nosotros publicamos mensualmente en donde pues, les exponemos cuáles son nuestras ideas de trading para este mes. Entonces me gustaría como partir hablando un poco sobre el mercado en general. Como han visto, pues seguimos experimentando un mercado adverso con unas variaciones un poco negativas. Si bien durante el mes lo que vimos fue unas variaciones ligeramente negativas, casi que flat, casi que cerramos en los mismos niveles que habíamos cerrado el mes pasado. Cuando nosotros miramos este mismo indicador en dólares, la caída del mercado accionario durante el mes de julio fue de un 10%. ¿Por qué les digo que mirándolo en dólares? Pues finalmente este es el retorno que miran muchos de los inversionistas internacionales que están evaluando el mercado colombiano y sigue explicando por qué siguen viendo de forma negativa al mercado colombiano. Esto no solamente está ocurriendo en Colombia, cuando nosotros revisamos la mayoría de mercados emergentes estamos viendo unos comportamientos muy similares, en la región particularmente tenemos un mercado brasilero también muy golpeado, un mercado peruano que también fue muy golpeado durante este mes. En Chile pudimos ver unas variaciones un poco menores, en Chile también prácticamente cerraron flat y si se tiene en cuenta el efecto cambiario, perdieron un 4%, pero seguimos viendo que la región está teniendo unos retornos un poco negativos. Bueno, esto pues como ya lo hemos venido viendo en los últimos meses y como ya venimos hablando desde septiembre del año pasado, ha venido impulsado por unas caídas importantes en los precios de los commodities, de pronto minerales y otro tipo de commodities que venían ya con una tendencia negativa desde hace mucho más tiempo y explican el comportamiento negativo en mercados como Chile y Perú. Pero a partir de septiembre la caída en el precio del petróleo ha afectado de forma muy directa y muy fuerte el comportamiento del mercado colombiano. En ese sentido, como ya hemos venido mencionando varias veces, seguimos manteniéndonos por fuera de estrategias expuestas al mercado de petróleo. Vemos que si bien los precios de mercado, viéndolos bajo ciertas métricas o analizando su comportamiento histórico, en algunas ocasiones parecen baratos, creemos que todavía los riesgos relacionados con los precios del petróleo, primero podrían estar justificando las caídas y podríamos estar hablando de unos nuevos valores fundamentales en todas estas compañías y adicionalmente los riesgos persisten, por lo cual creemos que el momento no es el adecuado para empezar a exponerse a este tipo de sectores. Por otro lado, en la parte macroeconómica, lo que tenemos es una gran cantidad de incertidumbres. Seguimos viendo una desaceleración en Colombia y cada vez más vemos cómo los diferentes analistas del mercado, los diferentes pronosticadores que miran Colombia, están reduciendo sus expectativas de crecimiento para el país. Digamos, es muy diciente, en la última reunión del Banco de la República, de la Junta Directiva del Banco de la República, ellos bajaron su meta de crecimiento desde el 3,2% que tenían antes al 2,8% que fue la que fijaron el viernes pasado, viernes de la semana antepasada. Todo esto en línea con los datos que han venido saliendo y con la depreciación del peso que ha impactado de forma importante los datos macroeconómicos del país. Y creemos que esta situación probablemente va a continuar, si bien nosotros seguimos siendo optimistas con el comportamiento de la economía colombiana. De hecho, tenemos el dato de proyección para crecimiento del 2015 más alto del mercado. Esperamos un 3,7% de crecimiento del mercado, siendo muy claramente los analistas más optimistas del mercado. Creemos que las presiones a la baja siguen estando.
aunque esperamos que en el segundo semestre del año vayan a haber hechos que podrían dinamizar la economía colombiana, como podría ser la reapertura de la refinería de Cartagena, como podría ser los primeros firmas o desembolsos de los proyectos de 4G que se están desarrollando en Colombia, y en general estamos esperando que el gasto público que se ejecute durante el segundo semestre del año. Recordemos que este año estamos hablando de un año de elecciones regionales, lo cual podría hacer que las administraciones regionales que tengan aún un presupuesto por ejecutar lo van a tratar de ejecutar antes de irse de su mandato. Esto podría jalonar también un crecimiento adicional en Colombia. Sin embargo, pues como les digo, el panorama en términos generales no es muy positivo. Hechos creo que relevantes para destacar: hace 2 semanas en la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República mantuvieron inalterada la tasa repo en 4.5%. Sin embargo, la discusión empezó a tornar alrededor de un posible incremento de tasas de interés. Esto, pues según los diferentes medios locales y algunas discusiones y rumores que hay en el mercado, algunos de los miembros de la junta directiva del banco habrían sugerido incluso subir las tasas de interés, lo cual fue una sorpresa para todo el mercado y genera, digamos, señales muy diferentes. Por un lado, pues en un escenario de desaceleración, subir las tasas podría generar unos choques aún mayores y propiciar que esa desaceleración pues precisamente se incremente. Y por otro lado, lo que está reflejando es que aparentemente el banco puede estar viendo algunas presiones sobre la inflación en el corto plazo, lo que nos despista o lo que nos hace pensar, dudar respecto a este comunicado, es que el mismo banco está hablando de que cree que las presiones sobre la inflación son de corto plazo y que de aquí a un año están viendo que las expectativas de inflación están ancladas y que de aquí a un año la inflación podría estar alrededor del 3%. Esto nos despista un poco, pero creo que vale la pena mencionar este tema porque en parte está explicando por qué estamos tomando algunas decisiones de inversión que estamos tomando para este mes. Ya para finalizar esta parte introductoria de mercados y la comparación de pronto con mercados internacionales, me gustaría decirles que si bien los múltiplos del mercado colombiano lucen atractivos respecto a su propia historia, cuando nosotros lo comparamos con otros múltiplos presentes en la región, parece seguir estando por encima de lo que vemos en la región. Entonces quisiera hablarles del price to earnings, el forward price to earnings que estamos viendo para el mercado colombiano actualmente se encuentra en 16.9%. Esto se encuentra un 30% por debajo del promedio histórico que ha tenido el múltiplo en los últimos 5 años. Pero cuando lo comparamos con países como Chile y Perú, en Chile, por ejemplo, este mismo indicador se encuentra en 14 veces earnings y en Perú 12.7 veces earnings. Todo esto para decirles que a pesar de que las caídas han sido muy fuertes en el mercado colombiano, vemos que también las expectativas de utilidades se han ajustado de la misma forma, que las caídas están sustentadas desde un punto de vista fundamental y que adicionalmente, cuando lo comparamos con otros países de la región, no nos seguimos viendo tan atractivos como de pronto las caídas tan pronunciadas que hemos visto en el mercado nos podrían sugerir. Entonces, pues el mensaje aquí es que todavía estamos esperando que falte un catalizador o algo importante que genere que los flujos internacionales empiecen a mirar a Colombia y que aparentemente todavía los precios actuales no son lo suficientemente atractivos para que veamos esa llegada nuevamente de inversión extranjera. Para hablar del comportamiento de nuestra cartera durante el mes, ustedes están viendo aquí la presentación mensual que nosotros hacemos. Quisiera de pronto hablarles rápidamente de este informe que sacamos. Lo sacamos cada mes, la primera semana de cada mes. El informe que seguramente ustedes más miran o el que estamos viendo en este momento es la parte en inglés, perdón, en español, el informe en español que nosotros sacamos cada mes. Sin embargo, unos días antes ustedes también van a poder tener acceso a un informe. Este informe está en inglés y tiene de pronto un poco más de análisis de esta parte introductoria. Como ven en el reporte, esta parte introductoria de la que hablé inicialmente es más corta y realmente pues quería
digamos, promocionarles este informe. Si tienen la oportunidad de mirar el reporte en inglés, allá pueden profundizar aún más en nuestras tesis de inversión y en los riesgos a nivel regional. Digamos que este informe en español está más focalizado en inversiones netamente locales para los chilenos, para los colombianos y peruanos, pero más enfocado en la inversión en Colombia para nuestro caso. Sin embargo, en el informe en inglés van a encontrar unos contrastes aún mayores sobre las posibles oportunidades de trading en diferentes mercados para aquellos que tengan decisiones de inversión que involucren más de un país. Continuando con el informe, entonces los invito a que miremos la página de Colombia, en donde vamos a encontrar el comportamiento de nuestras acciones recomendadas para el mes anterior. Recordemos que el portafolio que teníamos recomendado para el mes anterior estaba conformado por Empresa de Energía de Bogotá, una acción que subió 4.1% y realmente generó un comportamiento positivo en nuestro portafolio recomendado. Corfi Colombiana valorizándose 3.4%, también presentando un alfa interesante a nuestro portafolio. Grupo Sura subiendo 0.5%, que si bien se valorizó un poco por debajo del comportamiento, perdón, tuvo un alfa también frente al comportamiento del Colcap, que cayó 1.1%. Y las dos acciones que recomendamos que cayeron fueron Davivienda y CLH. En el caso de CLH cayó mucho más que el mercado, mientras que Davivienda sí siguió presentando un buen comportamiento si lo comparamos con el mercado en general. Con respecto a CLH, me gustaría decir que creemos que la variación de la acción también puede estar relacionada con los resultados financieros que se presentaron. Estuvieron un poco por debajo de nuestras expectativas. Sin embargo, seguimos teniendo una visión muy positiva con respecto a CLH en el largo plazo. También podemos ver aquí en la gráfica superior izquierda, el comportamiento de nuestro portafolio recomendado en el último año. Nuestro portafolio recomendado es la línea verde oscura, que pueden ver que ha tenido un comportamiento muy favorable si lo comparamos con el Colcap. Y en los últimos 12 meses, mientras que nuestro portafolio ha caído 6.4%, el Colcap ha caído un 22%. Eso nos daría un alfa del 15.6%. Yo sé que en un contexto tan negativo como el actual, perder plata es perder plata, pero realmente tengan en cuenta que lo que estamos tratando de encontrar aquí son las oportunidades que, dado este contexto tan negativo en el mercado, se han podido dar en el mercado. Simplemente para finalizar esta parte de revisión de lo que fue nuestra estrategia del mes anterior y ya entrar a hablar de este nuevo mes, me gustaría hablar del comportamiento de las acciones más destacadas durante el mes pasado. ¿Cuáles fueron las acciones que más se movieron el mes pasado? En Colombia, la acción que más se valorizó fue ETB, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, y creemos que fue impulsado por el anuncio de un dividendo extraordinario que deberá ser pagado de aquí a noviembre. Otra de las compañías que, durante julio el retorno de ETB fue del 8.3%. Semargo subió 6.7%. Creemos que en el caso de Semargo puede estar relacionado con unas expectativas muy positivas de resultados financieros que nos esperamos durante este mes, producto de la devaluación del peso, que para el caso de Semargos podría haberse beneficiado por sus operaciones internacionales, por la operación que tienen en Estados Unidos. Isagen también fue otra de las compañías que presentó unos comportamientos positivos, y creemos que todo puede estar relacionado con las expectativas con respecto a una posible reanudación del proceso de venta. Como ustedes saben, el 3 de agosto se realizó una reunión en el Consejo de Estado donde se iba a discutir la posibilidad de volver a reanudar este proceso, y nuevamente se aumentó por un mes más el periodo para finalmente tomar una decisión, y creemos que todos los movimientos que puedan estar generándose en esta acción están relacionados precisamente con este proceso de venta. Y EDB y Corfi Colombiana fueron dos de las acciones que mejor se comportaron durante el mes, dos de las acciones que estaban en nuestro portafolio. En el caso de Corficol, creemos que todas las noticias positivas que han salido alrededor del 4G han venido impulsando las acciones, y en el caso de EVE, pues durante el mes se llevó a cabo la primera ronda del proceso de venta de la participación que tiene Ecopetrol en la compañía. Creemos que
se colocó de manera exitosa una buena parte de la venta que está haciendo Ecopetrol, y estos señales positivas con respecto a la acción han venido sosteniendo la acción e impulsándola. Digamos que ahora sí, entrando en materia de lo que yo creo que más les interesa a ustedes, es qué estamos viendo para este mes. Nuestra cartera recomendada este mes está conformada por Corficolombiana, Empresa de Energía de Bogotá, Semargos, Grupo Sura y ETB. Estas son nuestras ideas de trading. Son ideas de corto plazo y destinadas a un mes de inversión, a un periodo de inversión aproximadamente de un mes. Sin embargo, quiero recordarles que nosotros, adicionalmente a estas ideas de trading, tenemos también un portafolio recomendado de largo plazo. En este portafolio recomendado de largo plazo, que para los que nos han acompañado en este webinar varias veces o han seguido de cerca nuestros reportes, pues han visto que son unas acciones que mantenemos por mucho tiempo y que en este mes los mantenemos inalteradas y seguimos manteniendo en nuestro portafolio de largo plazo como acciones recomendadas. Grupo Sura es una acción que nos gusta mucho por la diversificación regional que presenta, porque además vemos que en los negocios en los que están podrían ser menos expuestos al ciclo económico, y por eso creemos que en el largo plazo puede ser una acción que va a comportarse muy bien, que va a presentar unos retornos muy interesantes. Adicionalmente vemos que la transición a las normas internacionales de contabilidad, la transición a IFRS, le ha ayudado a hacer un disclosure de su información financiera de una forma mucho más acertada para el mercado, y está como revelando valor dentro de la misma compañía. La segunda compañía que tenemos en este portafolio de largo plazo es CLH. CLH la tenemos como nuestra acción preferida para enfrentarnos al esperado boom de infraestructura en Colombia y a todo el desarrollo de las 4G en Colombia. Creemos que podría verse muy beneficiada en el largo plazo, y principalmente porque las métricas de valoración de la compañía nos sugieren que está a precios muy atractivos. Ustedes me preguntan, entre CLH y Semargos, creemos que las dos compañías se van a ver muy beneficiadas del choque de infraestructura en Colombia. Sin embargo, vemos que CLH está presentando unos niveles de entrada más atractivos que Semargos, y por eso en el largo plazo creemos que podría generar unos retornos muy interesantes. De pronto en el corto plazo, como ya les mencioné anteriormente, los resultados financieros, CLH, para que lo tengan en cuenta, es una compañía que está domiciliada en Panamá y por lo tanto presenta sus resultados financieros en dólares. Es por esto que la sola presentación de resultados en dólares hace que la devaluación del peso reduzca sus ingresos provenientes de Colombia, que es el caso contrario al tema de Semargos, que es una compañía que presenta en pesos y todos los ingresos en dólares lo que se van a ver es inflados en esta presentación de resultados. Creemos que pues finalmente esto no es un valor fundamental, porque estamos hablando de un tema non-cash, pero sí puede estar afectando el sentimiento de mercado frente a las acciones, especialmente por los mercados en los que opera. Pero nuevamente recalco, el CLH es la apuesta de infraestructura que creemos que en el largo plazo puede ser más interesante. Y finalmente, dentro de nuestro portafolio de largo plazo, tenemos ya mencioné mencioné a Grupo Sura, a CLH, y me falta una que es Davivienda. Davivienda es el banco que más nos gusta en el largo plazo. No, perdón, Davivienda no está entre nuestros top picks. Es Nutresa. Nutresa es la acción o el instrumento de inversión en la cual estamos viendo que podría presentar un comportamiento positivo debido a que esperamos que el ciclo económico, una posible desaceleración en el ciclo económico en Colombia, no afecte de manera muy fuerte el comportamiento de los bienes que vende Nutresa, y creemos que podría seguir siendo una acción menos expuesta al ciclo económico por las características de los productos de venta que vende, y seguimos apostando a un consumo en Colombia que podría seguirse manteniendo fuerte. Por eso Nutresa la continuamos manteniendo en este portafolio de largo plazo. Ahora sí, hablando de las trading ideas para este mes, ahora sí les hablo de Davivienda. Davivienda era una de las acciones que estaba recomendada para el mes anterior y estamos sacando la acción este mes. Principalmente está relacionada esta salida de Davivienda, a pesar de que el banco nos sigue gustando, y aquí sí, hablando pues
en el sector financiero de la vivienda es la acción que tal vez nos gusta más dentro del sector. Nos gusta mucho su gobierno corporativo, sus métricas de valoración, nos gusta mucho también las perspectivas de la acción y su estrategia. Sin embargo, en el corto plazo decidimos no estar expuestos al sector financiero por las incertidumbres que podrían venir de, de los comentarios a los que deducimos a través del comunicado de prensa que hizo la Junta Directiva del Banco de la República en su anterior reunión, los miedos que pueden persistir sobre un incremento de la inflación en el corto plazo y adicionalmente esta señal de una posible subida de tasas que realmente nos dejó un poco desconcertados. Por eso, ante este escenario de incertidumbre, preferimos no estar expuestos al mercado financiero, al sector financiero, que podrían ser algunas de las acciones que más se impactarían por estos movimientos en tasas de interés del Banrep. Esas fueron pues las dos acciones que sacamos. Las acciones que permanecen en nuestro portafolio para este mes son Corficolombiana y Empresa de Energía de Bogotá. Corficolombiana pues también vemos que es una acción que se va a ver muy beneficiada por el tema de 4G en Colombia y seguimos viendo que los fundamentales de la compañía son muy sólidos y es una apuesta interesante que ha resultado ser muy defensiva, también ha probado que en unas circunstancias de mercado muy adversas se mantiene muy bien y nosotros en términos generales seguimos manteniendo una estrategia defensiva en el mercado colombiano por todo el discurso que del cual ya hablamos al comienzo de esta presentación. Entonces Corficolombiana es una acción que sigue en nuestro portafolio, al igual que Empresa de Energía de Bogotá, otra empresa que por sus mismas características de utility en unos tipos de servicios que son muy regulados, muy estables, con poca sensibilidad a la demanda, por ser monopolios regulados, hace que también sea una acción defensiva. Adicionalmente creemos que los niveles de entrada lucen muy atractivos y continúa estando dentro de nuestro portafolio. Uno de los cambios que hicimos fue la salida de CLH y en lugar de CLH entramos Semargos. Semargos entonces en este mes es nuestra apuesta fuerte en cementeras, principalmente por algo que ya empecé a mencionar antes y es las expectativas frente a los resultados de la compañía para este mes. Podrían ser muy positivos. Estamos esperando buenos números provenientes de sus operaciones internacionales, especialmente en Estados Unidos, y eso justifica que en el corto plazo estemos prefiriendo Semargos frente a CLH, aunque pues recalco que en el largo plazo CLH podría ser más interesante. Grupo Sura, mantuvimos Grupo Sura dentro de nuestro portafolio, sin embargo, disminuimos su exposición en el portafolio. Ustedes saben, el orden de las acciones como aparece en nuestro portafolio influye en el peso que tiene en el portafolio. La primera acción es la acción que más participación en el portafolio recomendado que más estamos ponderando dentro de este portafolio. Grupo Sur anteriormente estaba en una posición mayor, lo que estamos es disminuyendo un poco su exposición. Estamos tomando un poco de utilidades, pero seguimos viendo que Grupo Sura, por todas las razones que ya les mencioné de largo plazo, sigue siendo una apuesta muy interesante para el corto plazo también. Y finalmente ETB es una apuesta de corto plazo muy importante que estamos haciendo. Creemos que podría generar unos retornos muy interesantes en el corto plazo, producto de este anuncio extraordinario de dividendo que van a pagar de aquí a noviembre. No se sabe exactamente en qué fecha va a ser el pago de este dividendo, pero se sabe que serían 113.84 pesos por acción y esto equivaldría a un dividend yield del 20.7%. En ese sentido, estamos esperando que la acción presente unas valorizaciones muy interesantes para incorporar este flujo de dividendos al precio de la acción, o si en el caso de que no llegue a incorporar esto en el precio de la acción, no esperaríamos que cayera después del pago del dividendo. Por lo tanto, el retorno total de esta acción creemos que es muy interesante. Y bueno, finalmente ese es como el resumen general de nuestras ideas de inversión para este mes. Ahora sí he visto que han escrito muchas preguntas en el chat, entonces me voy a proponer a tratar de responder todas las que pueda. Entonces voy a empezar con las primeras preguntas que nos hicieron. Varias de las preguntas que veo están relacionadas con la subida de las tasas de Estados Unidos. Digamos, César Ramírez nos pregunta que si una subida en tasas en septiembre generaría un bajonazo adicional en la renta variable local. En
términos generales, esta subida en tasa de interés tendría esos efectos y creemos que hay un riesgo muy importante en el mercado y precisamente eso también justifica el por qué estamos manteniendo nuestra visión cauta a la hora de escoger las acciones recomendadas para el mes. Sí es un riesgo relevante, es un riesgo que se va a ver, no sé si en septiembre el mercado está descontando en este momento que entre septiembre y diciembre se va a hacer esta subida de tasas, no es claro hacia qué meses se haría. Nosotros nos inclinaríamos más a pensar a que la subida de tasas se podría empezar a dar más hacia diciembre que hacia septiembre. Sin embargo, digamos que en este periodo podría ocurrir en cualquier momento y efectivamente esta subida de tasas va a generar unas presiones negativas sobre los mercados emergentes, dado que va a empezar a jalonar inversión a mercados desarrollados. Seguramente va a haber un flight to quality en donde muchos de los flujos de inversión se vayan a trasladar nuevamente a Estados Unidos. Sin embargo, aquí vale la pena tener en cuenta una cosa. Creemos que estas expectativas ya se han venido incorporando en los precios de los activos en mercados emergentes y en general en los precios de los activos en el mundo entero. La subida de tasas que ha venido siendo esperada por el mercado desde hace más de un año y que sabíamos que este segundo semestre de 2015 era en el momento en donde era más probable que se llevara a cabo, pues ya ha venido siendo descontada por el mercado. No en vano hemos caído, en los últimos 12 meses hemos caído casi un 30% en Colombia, y si nosotros miramos la caída en mercados emergentes como Brasil, Chile, Perú, más allá de los fundamentales propios que pueden estar explicando esto en una parte, también están recogiendo estas expectativas de subida en tasas. Por lo tanto, si bien sí creemos que podría generar presiones de corto plazo, creemos que los activos ya en el largo plazo ya están incorporando estos niveles, estos precios de unos mayores tasas de interés en Estados Unidos, y por lo tanto creemos que las presiones podrían ser de corto plazo. Sin embargo, pues simplemente para redondear la idea, sí serían presiones a la baja las que estamos viendo, aunque no esperamos que sean unas magnitudes muy fuertes, dado que ya creemos que están descontados. Otra de las preguntas que veo acá en el chat, y no sé si de pronto fui lo suficientemente claro en nuestra percepción sobre la subida de tasas de la Fed, veo muchas preguntas relacionadas con esto, entonces voy a seguir leyendo las otras preguntas, pero por favor, si quedó alguna duda a este respecto, si quieren hacer un comentario, pues más adelante podemos retomar el tema de la Fed y de la subida de tasas de Estados Unidos. Pero hay una pregunta muy interesante sobre el éxito. ¿Cuáles de las ¿Cuáles de las que recomendamos el mes pasado realmente se acertaron? Creo que ya durante el recorrido de la presentación pudimos ver esto, y éxito ha sido un fiasco. No se entiende su enorme caída y los comentarios que no subiría mucho. Esta fue la pregunta que nos escribe Luis Alberto González, y básicamente quisiera remitirme al anuncio que hizo el éxito de una adquisición de activos en Brasil y Argentina. Y esto es lo que ha motivado el comportamiento de la acción del éxito en el último mes. Más allá de los fundamentales y de lo que pueda tener la compañía y de lo que nosotros pudiéramos estar estimando antes del anuncio, esto fue un anuncio inesperado por el mercado y que realmente fue visto con malos ojos por el mercado. Esta caída está totalmente fundamentada por el anuncio de la adquisición de Paro de Azúcar en Brasil y un activo Libertad en Argentina. Básicamente los dueños de estos activos eran Casino, que es el mismo dueño de Éxito. Lo que está haciendo Casino es trasladarse un portafolio que tenía directamente en estos países, lo está traspasando hacia el Éxito, y de esta forma se está pasando caja hacia la matriz. El mercado no vio con buenos ojos la valoración de estos activos. Para darles una idea, la valoración a la cual pasaron estos activos a Éxito estuvo un 30% por encima de mercado. Pau de Azúcar transa en bolsa en Brasil y la transacción se hizo a unos precios 30% superiores a lo que están transando actualmente en el mercado. Y adicionalmente la estrategia y el discurso de sinergias que esperaba obtener Éxito de esta transacción no fueron muy convincentes para el mercado. Para esto, pues finalizamos redondeando el tema de la percepción negativa de esta transacción, pues es en mercados Brasil y Argentina, dos mercados que realmente las perspectivas económicas no son positivas, donde en general son economías donde estamos viendo unos problemas económicos muy fuertes, lo que incrementaría aún más la crítica de esta transacción en el Éxito. Entonces,
para aquellos que han seguido el éxito y han visto el comportamiento durante el mes, pues está totalmente relacionado con esta transacción y son anuncios que hace la compañía que son, digamos, difíciles de anticipar, pero que el análisis que hacemos es que no nos gusta mucho la forma como se realizó la transacción, el pago como se hizo, los mercados en los que se está invirtiendo y adicionalmente podría haber ahí un conflicto de interés entre el controlador de la compañía y éxito que definitivamente no nos gusta. Bueno, aquí también me preguntan que cuál es la razón del extraordinario volumen transado ayer en Semargos. Eh, Definitivamente por el momento no tenemos claridad de cómo fue este paquete de acciones que se pasaron. Seguramente en 3 días, cuando se haga el cumplimiento de esta operación, vamos a poder tener total transparencia sobre quién hizo esta venta. Lo más probable es que haya sido Grupo Argos y nosotros especulamos que haya sido una parte de una desinversión para poder terminar de pagar la adquisición que hicieron de Odinsa. Sin embargo, pues estas son especulaciones y seguramente en 3 días vamos a tener una mayor claridad con respecto a este activo. Me preguntan también por qué pasa con la acción de Celsia. Y esa es una pregunta que yo personalmente soy analista de energía eléctrica. Soy quien cubre Celsia y esa misma pregunta me la hago yo. Yo creo que el mercado está descontando muy fuerte Celsia y que ha habido unas sobreventas en el nombre. Si bien los resultados financieros de los últimos 3 trimestres han sido malos y realmente no esperamos que en este trimestre, el segundo Q del 2015 que reportarán durante este mes, los resultados sean positivos, creemos que los fundamentales de la compañía sustentan unos precios mucho mayores a los cuales está actualmente en el mercado. Nosotros actualmente tenemos una recomendación de compra en Celsia y la ratificamos a pesar de la caída tan fuerte. De hecho, mucho más con la caída tan fuerte que ha tenido Celsius, nosotros cambiamos nuestra recomendación de mantener a comprar precisamente producto de la caída tan fuerte y de la valoración tan atractiva que está teniendo esta acción en el mercado actualmente. Creo que pueden haber un par de factores que pueden estar explicando esta caída. Por un lado, lo que ya mencioné de los resultados financieros que no han sido muy buenos, y por otro lado, la adquisición en Centroamérica creo que no ha terminado de ser digerida por el mercado y adicionalmente el disclosure de información no ha permitido hacer unas valoraciones más fuertes de lo que pueden significar estos activos en Centroamérica y el mercado aún está por incorporar estos activos a las valoraciones de Celsia y podría estar generando unas incertidumbres que están provocando que muchos inversionistas traten de mantenerse al margen de Celsia hasta tener más claridad en estos activos. Aquí también nos preguntan por Pacific Rubiales. Pacific Rubiales está subiendo de una forma continua y sostenida. ¿Usted hasta dónde cree que pueda llegar este activo? Bueno, de Pacific Rubiales lo que puedo decir es que seguimos manteniéndonos cautos en inversiones en el sector petrolero. Creemos que la incertidumbre que aún existe en el sector petrolero y la volatilidad de los precios del mercado hacen que una inversión en estas compañías sea muy difícil de valorar y muy riesgosa. Por lo tanto, seguimos manteniéndonos al margen de Pacific Rubiales. Vimos una caída muy fuerte en las acciones producto de la finalización de la transacción que Alfa estaba proponiendo para comprar Pacific Rubiales. Y esta caída tan fuerte, pues básicamente está totalmente está explicada totalmente por esta caída en el acuerdo con Alfa. Ahora, la acción de Pacific Rubiales en estos momentos se está moviendo con una volatilidad muy grande con respecto a lo que pase con el precio del petróleo, pero la compañía tiene unos riesgos muy grandes en el mediano, corto plazo, por la liquidez que tienen, y no estoy hablando de la liquidez de la acción, sino la liquidez de la propia compañía para cumplir con sus obligaciones financieras, los niveles de precio a los cuales está actualmente el petróleo no son favorables para Pacific, y si bien en el corto plazo no creemos que vaya a haber un distress financiero, creemos que en el mediano plazo los riesgos son altos y que van a estar de la mano con el comportamiento del precio del petróleo. Predecir el comportamiento del precio del petróleo en estas circunstancias ha sido muy difícil. Sin embargo, nosotros creemos que en el mediano plazo
se va a recuperar y esperamos que el próximo año se encuentren el Brent a niveles similares a $60 por barril. Sin embargo, si esto no llega a ocurrir, Pacific Rubiales va a tener unas dificultades muy grandes, por lo tanto creemos que el riesgo es muy alto y en este momento no recomendamos exponerse a este tipo de activos. Me preguntan también por los resultados de TV en el segundo trimestre del año. No estamos esperando unos cambios muy significativos. Creemos que la ganancia en clientes que estamos esperando que ocurra ha venido dándose de una forma más lenta de lo esperado, pero seguimos muy a la expectativa de cómo desarrollen su estrategia. Sin embargo, creo que en el corto plazo lo que va a mover el precio de la acción es esta expectativa del dividendo que van a pagar, y con un dividendo del 20% seguramente pagado de aquí a 3 meses, creo que ese va a ser el driver de valor que va a tener ETB. Adicionalmente en ETB seguimos muy a la expectativa de cuál va a ser el impacto que tenga el esquema de formador de liquidez sobre la liquidez de las acciones. Esperamos que de pronto esto impulse un poco la acción y vamos a estar muy a la expectativa de que ocurra en octubre, cuando vaya a haber un rebalanceo de las acciones para mirar cuáles son las acciones que podrían entrar y salir del índice Colcap. ETB, digamos que podría ser una de las que está haciendo fila para entrar, pero por el momento, con los niveles de liquidez que tiene actualmente, no, según nuestros cálculos, no entraría al Colcap, pero de aquí a octubre vamos a ver qué ocurre con los precios de estas acciones, con la liquidez de esta acción, para ver si podría esto darle un impulso adicional. Los fundamentales de la compañía, vuelvo y repito, son complejos y son interesantes, pero creemos que en el corto plazo y mediano plazo no son lo que están moviendo el precio de la acción. Adicionalmente a los temas que ya mencioné, sumaríamos las elecciones de la alcaldía de Bogotá, que seguramente van a tener un papel fundamental en los precios de las acciones de ETB y de EB, pero fundamentalmente en los precios de ETB. También me preguntan que cuál creemos que podría ser el catalizador en Colombia que podría desatar unas mayores valorizaciones en Colombia. Creemos que hay un punto muy importante que podría ser un catalizador en el corto plazo, y es la dirección que toma el dólar. Por el momento vemos una gran volatilidad en el dólar y vemos que hay unas presiones hacia el alza en el corto plazo, pero fundamentalmente también pensaríamos que podría haber una corrección en el dólar en el segundo semestre del año. Hablar de dólares es un poco difícil porque la volatilidad de la divisa es realmente muy grande, y adicionalmente las presiones internacionales sobre el dólar son muy altas. Pero de la mano con el petróleo, si llegara a haber una subida en el precio del petróleo, seguramente esto desataría no solamente valorizaciones en las acciones petroleras en Colombia, sino también podría generar una corrección en los precios del dólar que haría más atractivo para los inversionistas internacionales invertir en Colombia. Creo que el catalizador más fuerte que podría haber en el corto plazo es una subida en precios de petróleo y un retroceso en el precio del dólar, lo cual sería el catalizador ideal para empezar a ver unas dinámicas diferentes en el mercado accionario local. A ver, otra pregunta. Me preguntan por ISA. Los niveles de ISA también es una acción que ha sido muy castigada en los últimos meses. Sinceramente creemos que hay varios factores de riesgo que en el corto plazo nos hace seguir manteniéndonos muy cautos en ISA. Si bien nuestra recomendación en ISA es mantener, creemos que en el corto plazo puede no ser el mejor momento para entrar en esta acción, y voy a mencionar varios de esos temas. Primero, la revisión tarifaria de energía eléctrica, de las tarifas de energía eléctrica en Colombia se está llevando a cabo para las actividades de transmisión, distribución y comercialización. De las tres actividades creemos que la que más podría verse afectada es la transmisión, que es el negocio principal de ISA. Por lo tanto, creemos que hay un riesgo importante. Por el momento no sabemos, no hemos podido dimensionar cuál podría ser el impacto de esta revisión tarifaria. La misma compañía por lo menos no hace un disclosure o no tiene dimensionado cuál podría ser el impacto de esta revisión tarifaria, pero sí vemos unos riesgos a la baja en los ingresos provenientes de Colombia en transmisión, que son un riesgo importante para ISA. Por otro lado, en Brasil seguimos pendientes de la indemnización que tienen aún pendiente con el gobierno brasilero. Esperamos que en octubre salgan noticias nuevas sobre esta indemnización, pero vemos que también podrían haber presiones a la baja sobre esta indemnización. Y finalmente, hay una iniciativa regulatoria en Brasil
que podría generar aún mayores presiones a la baja sobre ISA, que es una propuesta para que los distribuidores de energía en Brasil le compren activos de menos de 220 kilovoltios a las compañías de transmisión en este país. Esto representa más o menos el 30% de los ingresos de ISA en Brasil y podría ser sujeto a una transacción un tanto obligada, digamos. Esto es una forma de decirlo, pero es un eufemismo para decir que podríamos estar viendo una especie de expropiación de activos en Brasil, lo cual genera unos riesgos en el corto plazo sobre ISA y por estos factores creemos que no es... que hay muchos riesgos en estas acciones y de pronto no podría ser conveniente estar expuesto a este activo. Sobre el fenómeno del niño también nos preguntan, en términos generales, el fenómeno del niño debería beneficiar a todas aquellas compañías que tengan mayor generación térmica, como lo es Celsia. No debería ser negativo para Celsia, sino al contrario, debería ser positivo para esta compañía y seguramente afectar un poco más a compañías como Empresa de Energía de Bogotá, a través de su filial Emgesa, que es predominantemente hídrica, y a Isagen, precisamente porque podría reducir su participación de generación en el país general. Sin embargo, hay muchos factores que van en la mitad de esto. Esto digo, en términos generales, eso es lo que podría impactar el fenómeno del niño, pero de ahí a que eso ocurra, hay muchos temas que son particulares de cada compañía, y me refiero a la estrategia que tenga cada compañía, a los contratos de gas natural para cubrir sus obligaciones de energía en firme, para poder generar térmica. Los precios del gas natural se han subido de manera importante en los últimos 6 meses y no sabemos en estos momentos cuáles han sido los últimos contratos que han firmado estas compañías para garantizar su generación térmica. Entonces hay muchas preguntas en la mitad que nos hace ser muy cautos a la hora de afirmar rotundamente cuáles compañías se van a beneficiar más del fenómeno del niño o no, pero en términos generales deberían ser aquellas térmicas. Cuanto a Canacol, hablan de la estrategia de diversificar su operación hacia gas natural, desligándose cada vez más del petróleo. Creemos que Canacol, esto ha sido algo que le ha beneficiado en una coyuntura tan complicada como las caídas en los precios del petróleo, y efectivamente cada vez tiene menos exposición al precio internacional del petróleo. Ellos hablaban que a final de este año están esperando que cerca del 70% de sus ingresos no estén ligados a la variación del precio del petróleo, y eso en esta coyuntura tan complicada donde la volatilidad y los riesgos a la baja sobre el precio son tan altos, pues ha sido positivo para Canacol. Sin embargo, seguimos siendo cautos. Nuevamente, el sector de hidrocarburos está teniendo unas volatilidades tan grandes que es muy difícil de invertir en estas compañías con una seguridad medianamente alta. Y en el caso de Canacol todavía estamos a la espera de que muchos de los contratos de suministro de gas natural se perfeccionen. Estamos pendientes de las inversiones que está haciendo Promigas de gasoductos para poder garantizar esta distribución del gas natural que está realizando la compañía, y también estamos muy en la expectativa de lo que pueda ocurrir en el mercado local con el consumo de gas natural por el fenómeno del niño. No sabemos cuál va a ser su impacto sobre el consumo de gas natural, seguramente lo va a elevar, pero hay incertidumbres. Y adicionalmente, para que se puedan perfeccionar los contratos de suministro de gas internacionales que tiene Canacol, también pues en la mitad tiene que haber unas inversiones y unos proyectos que permitan la licuefacción de este gas, que todavía creemos que no son seguros. Entonces, en la mitad vemos también riesgos asociados a esta nueva operación de gas natural que tiene Canacol. Bueno, Ecopetrol, ¿qué pasa con la acción de Ecopetrol y a qué precio se espera que pueda subir en el mediano plazo? Creo que las últimas preguntas que he respondido han estado muy en línea con el sector petrolero. Me preguntaron por PREC, me preguntaron por Canacol, ahora Ecopetrol, y digamos que la coyuntura de las tres compañías sigue siendo marcada por las mismas cosas. Una incertidumbre muy fuerte en los precios del petróleo. Definitivamente, cuando uno tiene una acción que depende de una forma muy importante de lo que pase con el precio del commodity, que es una cosa que no controlan, y este precio del commodity ha corregido un 50%, ha caído un 50% frente a los niveles que observábamos en septiembre del año pasado, pues es claro que estas caídas también se han visto reflejadas en una caída en los ingresos de Ecopetrol y una caída en los precios de las acciones de Ecopetrol. En el corto plazo seguimos cautos, toca esperar a ver qué ocurre con este desarrollo del precio del petróleo.
y en mayores niveles en precio del petróleo podrían generar presiones hacia el alza en Ecopetrol, pero también vemos unas presiones a la baja en el precio del petróleo que podrían generar también caídas, entonces en el corto plazo seguimos manteniéndonos al margen de estas inversiones. Y finalmente veo una pregunta de Avianca. Bueno, antes de eso, para redondear la idea de Ecopetrol, me preguntan qué impacto podría tener Reficar en la operación de Ecopetrol. Creemos que el impacto es muy positivo, tanto para Ecopetrol como para las cuentas nacionales, no solamente por las utilidades de Ecopetrol, sino también para la cuenta corriente colombiana. La entrada de Reficar podría implicar unas menores importaciones de petróleo y de diluyentes de petróleo que podrían hacer que mejoren las cuentas colombianas. Pero para Ecopetrol definitivamente va a generar unos buenos resultados financieros. Esperamos que el impacto sea muy positivo. Sin embargo, hay incertidumbre sobre cuál va a ser la fecha de entrada en operación de esta refinería. Se habla de que durante el segundo semestre del año entraría en operación, pero no entraría a full operación. Estaríamos esperando que hacia el primer semestre del próximo año la refinería tenga una operación total y se empiecen a ver los beneficios. Por lo tanto, pues los resultados de la refinería pues todavía va a pasar un buen tiempo antes de ver su impacto total en los resultados de Ecopetrol. Bueno, respecto a Bianca, le preguntan también cuál es nuestra recomendación en Avianca. En general estamos viendo que en el caso de Avianca también han habido unas presiones importantes a la baja. Creemos que el cambio de management siempre es un tema complicado para una compañía, sobre todo en estas compañías que la estrategia es tan importante y que está enfrentando precisamente un proceso estratégico muy importante con la renovación de flotas y una situación de mercado muy complicada. La salida de Villegas de la presidencia de Avianca definitivamente ha generado muchas preguntas hacia el futuro de la compañía, quién lo va a suceder eh, y definitivamente el mercado tiene muy buen concepto de lo que fue el papel que jugó Villegas al interior de la compañía y seguramente esta incertidumbre va a continuar hasta el nombramiento del reemplazo. Han habido incluso algunos rumores sobre quién podría llegar a ser el reemplazo de Villegas y esto ha generado ruidos y miedos e incertidumbres. Entonces creo que en parte el comportamiento en el corto plazo que ha tenido Bianca ha venido siendo explicado por esto y adicionalmente por un entorno de mercado muy complejo. Las aerolíneas en general en toda la región se han visto muy golpeadas por esta desaceleración económica que se ha visto en la región. Recordemos que esta actividad es una de las más sensibles al ciclo económico. La gente, de las primeras cosas que recorte a la hora de ver una complicada situación económica a futuro es viajes y además a nivel corporativo también los recortes de gastos de viajes y de convenciones y este tipo de asuntos hacen que la operación de Avianca se complique aún más en un escenario como el actual en Colombia. Adicionalmente, pues se siguen marcados por el tema de la plata que les deben en Venezuela y creemos que hay muchos ruidos en el corto plazo que puede resultar muy complejos para Bianca. Sin embargo, las métricas de valoración sugieren unos niveles muy importantes, muy atractivos, que podría en el largo plazo generar una oportunidad de inversión importante en Avianca. Hay los temores de esto están relacionados con posibles transacciones de insiders, como ya las hemos visto en el pasado a ciertos niveles. Me disculpo, no tengo muy claros cuáles son los niveles exactamente a los cuales hemos visto esta salida de insiders. No sigo yo puntualmente esta compañía, pero podríamos coordinar para la persona que lo cubre que les dé mayor información al respecto. Pero sí sabemos que hay unas presiones de insiders que a ciertos niveles de precios salen a vender las acciones y esto genera presiones de bajistas nuevamente sobre la acción, entonces es muy difícil para esta acción recuperarse y adicionalmente quería mencionar en Avianca que no vemos un catalizador en el corto plazo que pueda generar estas valorizaciones. En este contexto vamos a estar monitoreando muy de cerca los niveles de ocupación de los aviones, el load factor de estos aviones y cómo pueden tratar de llevar a cabo una buena operación en este contexto de mercado tan complicado. Bueno, creo que en términos generales traté de evacuar la mayoría de las preguntas que pude ver en el chat. Me disculpo si no toqué alguna de las preguntas que ustedes nos pusieron en el chat.
Cualquier pregunta adicional, por favor, háganosla llegar a través de su comercial o del, del mecanismo que usualmente utilicen para preguntarnos a Credit Corp Capital sobre sus inquietudes. Espero que les haya sido útil esta presentación y les deseo pues un buen mes y una buena semana. Que estén muy bien.